En la Semana Mayor, sigue paso a paso la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En Vox Day, radio y televisión, www.diócesisdecucuta.com. Un saludo a todos los amables televidentes en este día sábado santo en que conmemoramos la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el contexto de la Semana Santa y no olvidemos que hablar de este día sábado santo necesariamente hay que ponerlo en relación con el Viernes Santo en que conmemoramos la crucifixión y el Domingo de Resurrección como un único acontecimiento pascual y redentor de Jesús para con la humanidad. Vamos a adentrarnos en esta reflexión religiosa y teológica del Sábado Santo para poder comprender de una manera más eficaz el sentido propio de este día que puede pasar debido a su carácter de silencio y de meditación como desapercibido para cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a este espacio. Vamos a partir del relato que nos presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, que nos dice: los judíos, como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Antes de entrar a la explicación teológica de este sábado santo, deseo resaltar algunas imágenes interesantes desde el relato del Evangelio de San Juan que hemos acabado de escuchar para comprender mejor el significado de este día. Comencemos con la imagen del huerto o del jardín, en que se encuentra ubicado el sepulcro nuevo en que es colocado Jesús. ¿Qué pasa ahí? José de Arimatea entierra a Jesús en su tumba aún sin estrenar. Y esto es un elemento que hay que resaltar. La tumba es nueva. Y está ubicada esa tumba en medio de un jardín y que alude necesariamente a la imagen del jardín del Edén en que había sido colocado Adán y Eva antes de ser expulsados cuando se alejaron de su Creador. El sepulcro en el jardín manifiesta que el dominio de la muerte está por terminar y que de ninguna manera la muerte tiene la palabra última y definitiva sobre el hombre, sino que lo tiene la vida y la vida eterna. La segunda imagen, Nicodemo. Él es miembro del Sanedrín, aquel grupo que había decidido la muerte de Jesús. Pero Nicodemo aquí aparece como la luz de esperanza en medio de la gran oscuridad del mal, del luto, de la desesperación, al revelarse como alguien que cree, conoce y reconoce a Jesús después de su muerte como su Señor y su Salvador. Una tercera imagen,
la mezcla de mirra y aloe, un perfume que lleva Nicodemo en gran cantidad, nos dice el Evangelio, unas 100 libras, lo cual era una cantidad bastante exagerada. Ahora, en la entrega del Hijo de Dios, como ocurriera en la unción de Betania, se manifiesta un derroche que nos recuerda el amor generoso de Dios, la sobreabundancia de su gracia y de su amor que se extiende como agradable y fino perfume para todos. Si Dios se ofrece sin reservas, también para nosotros nada debe ser demasiado para Dios. Una cuarta imagen, la piedra que sella el sepulcro. No es un sello definitivo en la obra de Jesús. Recordemos que Él ya había prometido que el Hijo del Hombre resucitaría al tercer día. La última palabra no es el sepulcro, como tampoco lo es la falsedad, ni tampoco lo será el odio, ni tampoco el atropello, sino que la última palabra pronunciada es la del amor, que es más fuerte que la misma muerte. Recordemos lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan 12. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y finalmente queda una figura de especial relevancia en este día del Sábado Santo, y es la figura de la Virgen María. A ella le han devuelto el cuerpo sin vida de su Hijo. Los evangelistas en realidad no dicen nada sobre lo que ella experimentó en aquel momento, como queriendo respetar su dolor y sus recuerdos con su silencio. Solo la devoción del pueblo cristiano a lo largo de los siglos ha inmortalizado esa escena, como ocurre, por ejemplo, en la imagen de la Piedad de aquel famoso pintor Miguel Ángel, o también la imagen de la Madre Dolorosa tan venerada en nuestras parroquias por esta época de Semana Santa, y que a través de ellas busca mostrarnos cómo debemos aprender el difícil amor que no huye ante el sufrimiento, sino que se abandona en la ternura de Dios para que nada hay imposible. Teniendo en cuenta toda esta descripción, a partir de este relato del Evangelio de San Juan como antesala, vamos a adentrarnos ahora sí al significado religioso, teológico de este Sábado Santo. Comencemos por enfatizar lo siguiente. El Sábado Santo, marcado por un clima de silencio, de meditación que lo define, aparece ante nosotros como la prueba real que Dios en su designio dispuso que su Hijo no solamente muriera por nuestros pecados, sino que en verdad gustara la muerte, es decir, que en verdad conociera el estado de separación entre el alma y el cuerpo durante el tiempo comprendido desde que Jesús muere en la cruz hasta su resurrección. Sin embargo, esto no quiere decir que el Sábado Santo, por el mismo hecho de conmemorar la muerte de Jesús y estar contemplándolo en el sepulcro, sea meramente un día con una realidad pasiva y sin mayor relevancia. No hay que dejarnos engañar por un estado aparente de quietud que hace pasar este día como sin mayor importancia. Es preciso mostrar íntimamente ligados en este día el misterio del sepulcro con el misterio del descenso de Jesús a los infiernos. En el credo que profesamos nosotros, decimos: Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Y ese descender a los infiernos es lo que marca el carácter dinámico de la salvación que Jesús trae consigo durante la quietud de su sepultura, para todos los que habían existido desde Adán hasta Cristo. En el estado real de la muerte de Jesús hay que subrayar toda una operatividad del misterio de la salvación recién consumado por Él en la cruz. Pero también hay que subrayar ese estado de operatividad no solamente con los de la época de Jesús y los que habríamos de venir después, sino también con todos los que le habían precedido. Para entender esto es necesario remontarnos entonces a los orígenes. Pensemos en lo siguiente, miren, desde el inicio mismo en que Dios crea al hombre y a la mujer, desde el instante mismo en que Él los crea,
Él los creó para participar de su vida misma, que es eterna, y por eso son colocados en signo de ello en el jardín del Edén, en el paraíso, que equivaldría a lo que ahora nosotros denominamos el cielo. Ahora bien, desde el momento mismo en que Adán y Eva deciden pecar, desobedeciendo a Dios, ellos pierden su estado de justicia y de santidad original, y con ello pierden también los dones de inmortalidad, de integridad y de ciencia con que habían sido creados y que en la teología denominamos los dones preternaturales. Y quedan de esta manera expuestos y destinados a la muerte y a la condenación eterna por su pecado. Ese es el significado de la imagen de que Adán y Eva sean expulsados del paraíso y colocados en un mundo caduco y enmarcado por el dolor, tal como lo encontramos relatado en el libro del Génesis. Se convierte de esta manera la muerte eterna en el destino de la humanidad. No había esperanza para el hombre después de que Adán y Eva pecan, hasta la venida de Cristo como Redentor del género humano. Por eso afirmar que Jesús descendió a los infiernos es afirmar que Jesús conoció la muerte como todos los hombres y que se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido no como alguien más, sino como un Salvador, proclamando la buena noticia de la salvación a los espíritus que estaban allí retenidos, tal como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Para los justos que antecedieron a Jesús ha llegado la salvación. Se ha abierto de nuevo para ellos las puertas del paraíso que habían sido cerradas a consecuencia del pecado, y tienen así la oportunidad de participar de la eternidad en Dios y de la visión beatífica de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, en el numeral 634, que se trata la sepultura de Jesús de la última fase de la misión mesiánica de Jesús, que trae la redención a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Cristo bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y por ende llega a su fin de manera definitiva el poder de la muerte sobre el hombre. La palabra de Dios es enfática en ello. La voluntad de Dios está en que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. El sepulcro es la última etapa del morir de Jesús. En el curso de su vida terrena, es el signo visible del sacrificio, de la entrega suprema por todos nosotros y por nuestra salvación. Pero muy pronto, ese sepulcro se convertirá en el primer anuncio de alabanza y de exaltación del Hijo de Dios en la gloria del Padre, con el misterio de su resurrección entre los muertos. Esa resurrección, recordemos, es la celebración más importante de todas durante el año litúrgico y es el fundamento mismo de nuestra fe cristiana. Recordemos aquellas palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no, Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Quiero finalizar esta presentación con un extracto de una antigua homilía con ocasión del Sábado Santo, que la podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica y que recoge bellamente de manera sintética el significado de este día. Un gran silencio reina hoy en la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey duerme, la tierra ha temblado y se ha calmado, porque Dios se ha dormido en la carne y se ha ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en tinieblas y a la sombra de la muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él. Él que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo. Yo soy tu Dios y por tu causa he sido hecho tu Hijo.
levántate tú que dormías, porque no te he creado para que permanezcas aquí encadenado en el infierno. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los muertos. En la Semana Mayor, sigue paso a paso la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En Vox Day, radio y televisión, www.diócesisdecucuta.com.